Ser podcast. Aquí comienza Sucedió una noche colección, una antología del programa de la SER dedicado al cine clásico. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, I wanna go to the movies. Nobody's waiting outside, but I feel alright, 'cause I'm here on my own. I can kiss Marion and Jane, I can sing in the rain, I can be Superman. I'll never come out again. Las estrellas míticas, los grandes directores, las películas inolvidables. Dirige y presenta Antonio Martínez. Muy buenas a todos, aquí estamos con otro especial veraniego de Sucedió una noche colección. En el de hoy no vamos a hablar de actores o actrices, ni de directores o de películas. Bueno, películas sí vamos a mencionar bastantes, como es lógico. Pero de lo que vamos a hablar básicamente es de personajes. Personajes que hemos visto muchas veces en la pantalla. Tenemos para empezar a uno de los más icónicos que ha conocido el cine. ¿Sí? ¿Charlotte? ¿Un clásico? Vaya que sí. También tenemos a un pato, pero no a un pato cualquiera, el pato más famoso de los dibujos animados. Y ahora permitidnos una pregunta. ¿Significa algo para usted la palabra invisible? Seguro que sí. Pues eso, que vamos a hablar del hombre invisible. Solo tienes que oír el sonido de mi voz. Siempre sabrás dónde estoy. Y terminaremos recordando no a un solo personaje, sino a unos cuantos, todos ellos pertenecientes a una noble profesión, los profesores más famosos del cine. A propósito de profesores, estoy de acuerdo en que deberían estar mejor retribuidos. Y tanto, pero bueno, vamos con lo nuestro. I wanna hide from the sun, wanna live in the dark, and I'll never come back. El espectáculo está a punto de comenzar. Pero no se alarmen ustedes, no les cobraremos la entrada. Suena el famoso tema musical de Candilejas, la película de Charlie Chaplin con la que ganó el Oscar a la mejor banda sonora. Ya os hemos contado en otras ocasiones que Chaplin componía también las bandas sonoras de sus películas, y eso que sus conocimientos musicales eran muy limitados y nunca se consideró más que un aficionado. Eso es lo que somos todos, aficionados. En nuestra corta vida no tenemos tiempo de otra cosa. Chaplin tocaba de oído, pero estaba dotado con un sentido innato para la melodía y la construcción musical. Él es el protagonista de nuestro primer reportaje. Bueno, no tanto él como su personaje más característico, el vagabundo más famoso de la historia del cine. Podía robarle a un niño, enamorarse apasionadamente de una dama o darle una patada en el culo a un policía. Ser un cobarde en una escena y todo un héroe en la siguiente. A veces resultaba tremendamente cruel y otras perdidamente romántico, y todo ello sin perder nunca un ápice de su dignidad. Dicen que su éxito residía en la identificación que creaba en el público su carácter orgulloso enfrentado a sus miserias. Lo que nadie ha conseguido definir del todo es el secreto de su encanto, porque la suma de todo lo que mostraba en la pantalla daba como resultado algo más, la magia de un personaje que es por sí mismo uno de los grandes símbolos del cine. Por eso, aunque pasen los años, sus películas nunca pasan de moda. Me gustaría ver otra vez las viejas películas de Charlie Chaplin. Las pasamos una vez al año, ya le avisaré. Y si las ven las nuevas generaciones, especialmente los niños, también acaban contagiados de esa magia. Deje puestas las películas de Charlotte, se quedan embobados. El nacimiento de Charlotte, el vagabundo, fue sin embargo de lo más prosaico. Un tipo me ofrece un empleo en California.
En las películas. No, eso no es teatro. 150 a la semana. 150 a la semana. Corría el año 1914 en California y Charlie Chaplin era un cómico inglés al que uno de los reyes de la comedia de los primeros años del cine, como era Mack Sennett, acababa de contratar, después de haberle visto en un espectáculo de vodevil. Por entonces, las películas se rodaban sin guión, casi sobre la marcha. Sé que esto es nuevo para ti, pero recuerda, lo es para todos, no es una industria antigua. Aquí todo se basa en la velocidad. Idear la historia, la persecución, pero no creas que sacrificamos la calidad. Yo nunca hago más de 2 películas a la semana. Un día, Mack Sennett le dijo: necesitamos un gag para esta escena, así que maquíllate y ponte un disfraz cómico. Cualquier cosa, pero que haga reír. Chaplin corrió entonces al vestuario del estudio. Oh, aquel momento mágico, cuando crucé la puerta del vestuario. Me sentí poseído. Podía sentir como él me estaba llamando. Charlotte. Charlie Chaplin contaba así en su autobiografía lo que ocurrió entonces. Pensé que podía ponerme unos pantalones muy holgados, unos zapatones y añadir al conjunto un sombrero hongo. Quería que todo estuviera en contradicción. Los pantalones muy anchos, la chaqueta estrecha, el sombrero pequeño y los zapatos grandes. Estaba indeciso si debería parecer viejo o joven, así que me puse un bigotito ridículo que me añadiría edad sin ocultar mi expresión. Los pantalones pertenecían al gordo Fatty Arbuckle, las botas de la talla 48 eran del gigantón Ford Sterling y el bombín uno que habían desechado cuando Arbuckle se sentó accidentalmente sobre él. El bastón de caña servía para sostener la desequilibrada figura y el bigote para que no le volvieran a decir que tenía cara de niño. Vestido de esta guisa salió del vestuario. Había nacido Charlotte. ¡Demonios, Chaplin! ¿Qué tratas de hacerme? Sabía que hice bien contratando a ese chico. El papel de Charlotte en Carreras de autos para niños era breve y en ella tan solo mostraba el aspecto físico del vagabundo y los molinetes con su bastón que se convertirían en característicos. Los buceadores de su obra señalan que en su segunda película inventó sus andares de pingüino y que en la tercera patentó su famoso viraje sobre un pie que tanto asombraba a su amigo de la época, Robert Florin. Llegaba lanzado a toda velocidad a la esquina de una calle y, arrebatado por su ímpetu, frenaba con una pierna sin que la otra tocase el suelo. A partir de entonces, y en películas siguientes, fue incorporando todos los gestos y movimientos que serían propios del personaje. Pero todas estas habilidades habrían quedado en meros ejercicios de mímica si al mismo tiempo no hubieran sido el reflejo de la personalidad de Charlotte. Una personalidad sobre la que el propio Chaplin reflexionaba así. Su bigotito es el símbolo de la vanidad. Esa chaqueta tan deteriorada y esos pantalones tan ridículamente grandes son las caricaturas de nuestras calamidades, de nuestros ridículos y de nuestras torpezas. Y el bastón. A menudo me lo suelo encontrar agarrado a la pierna de alguien o me sirve para atraparlo por un hombro y obtengo así una carcajada del público. Cuando yo aparezco tan jacarandoso con mi junquillo y mi aire de seriedad, doy a todos la impresión de una tentativa de dignidad. En sus cortos, Charlotte era un personaje que se amoldaba a todo tipo de situaciones y que podía desempeñar cualquier oficio. Muy bien, empezamos. Henry, persíguele alrededor de la cámara. Eso es. Ponle en la fila. Una gran reacción, una gran reacción. Pronto a Chaplin el rol de actor se le quedó pequeño. Me caes bien, Charlie. Y tú a mí también, Mac. Deja que dirija la próxima. Comenzó también a dirigir los cortos de su personaje, que alcanzaron un gran éxito en todo el mundo. Chico, me he reído como un loco. Es bueno, Charlotte. Y poco tiempo después decidió establecerse por su cuenta. Quiero llevar mi propia empresa. Quiero el control. En 1919 se asoció con Griffith, Douglas Fairbanks y Mary Pickford. Señorita Pickford, señor Chaplin, por favor. Y fundó su propio estudio, la United Artists. De los cortos, Chaplin pasó a dirigir largometrajes, protagonizados también por su personaje. Sí, sí. Es buena. Adoro a ese chico. El chico fue el primero de ellos. Después vendrían Una mujer de París, La quimera del oro, El circo. Chaplin no solo interpretaba y dirigía sus películas, también las escribía, las producía, componía la música y se encargaba de la fotografía y del montaje, lo que le convierte en uno de los pocos verdaderos autores en el sentido más exacto de la palabra que ha conocido el cine. Llevas meses montando esa película. Y aún estaré meses.
Probablemente. Chaplin era Charlotte y Charlotte era Chaplin, así que el inglés fue contagiando a su personaje de todas sus inquietudes sociales. ¿Darle una patada en el trasero a un oficial de inmigración crees que es gracioso? Bueno, para los que tenemos sentido del humor, mucho. Charlotte era un alma libre que no se sujetaba ante ninguna autoridad. Se burlaba de los poderosos, protegía a los débiles y combatía las injusticias. Las suyas eran películas que hacían reír, pero que deslizaban al mismo tiempo una furiosa crítica bajo la risa. Se suponía que era una comedia y la has convertido en un maldito panfleto político. Va, aquí somos huéspedes y no puedes ir por ahí criticando cómo se gobierna. Sí, yo amo a este país. Se lo debo todo. Y por eso precisamente puedo criticarlo. No olvides. Y debo hacerlo. ¿De dónde somos? Con Charlotte, por primera vez un personaje del cine cómico era algo más que una caricatura. Era alguien creíble y humano. Chaplin, que había tenido una infancia miserable, con un padre que le abandonó y una madre demente, sabía bien del lado amargo de la vida. Señora Chaplin, estos son sus hijos, supongo. Al hospicio no. Es por su propio bien. En aquellos años de su infancia vivió experiencias y conoció gentes que alimentaron la personalidad de su vagabundo. Un personaje capaz de poner un nudo en la garganta al espectador para hacerle soltar unos segundos después una gran carcajada. El otro día vino a verme un hombre. Era del FBI, querido. Preguntó si eras miembro del Partido Comunista. Yo dije que eso era absolutamente imposible. Porque yo amo América. Porque eres demasiado tacaño para pagar la cuota. Cuando en 1924 se creó el FBI, su director J. Edgar Hoover ordenó que se investigara a Chaplin, a quien consideraba un subversivo peligroso. Como usted ya ha dicho, señor Hoover, las películas son para la gente. La mayoría trabajan para vivir y no ganan mucho dinero trabajando. Y les complace ver a los funcionarios y a las clases altas recibir una patada en el trasero. Siempre ha sido así y siempre lo será. Las fuerzas conservadoras de la época no pudieron terminar con Charlotte. Sin embargo, el pequeño vagabundo acabaría cayendo ante los grandes cambios de la industria del cine. ¿Qué ocurre? Sí, ¿qué pasa, RF? El cantor de jazz. Eso es lo que pasa. Es la sensación del año. El público pide más. ¿Más qué? Películas habladas. Chaplin detestaba las películas habladas porque, según decía, desvirtuaban el arte más antiguo del mundo, el de la pantomima. ¿Te imaginas a Charlotte hablando? ¿Es el futuro, Charlie? No, mientras yo viva. El cine mudo desapareció de la noche a la mañana, pero Charlotte se mantuvo en silencio. ¿Quién diablos va a pagar para verte cuando todo el mundo se ha pasado al sonoro? ¿Quién? Yo te diré quién. Los japoneses por un lado y los rusos por otro, y todos los demás que no hablan nuestro idioma. En 1930, Chaplin estrenó Luces de la ciudad. No extrañó demasiado entonces su terquedad por el silencio, ya que al fin y al cabo el sonido de las películas era todavía un invento reciente. Su gran desafío llegaría 5 años más tarde, cuando el cine mudo era ya solo un recuerdo. Charlotte protagonizaba Tiempos modernos, una divertida crítica al progreso y a la explotación laboral. Aquí han ocurrido cosas terribles desde el crack. A millones de americanos honrados se les ha robado el derecho al trabajo. La maquinaria está sustituyendo al hombre. Y yo no he dicho nada. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! En la película, el director introdujo algunos efectos de sonido y, como un guiño a todos aquellos que le insistían en que su silencio era una locura, dejó que se oyera la voz de Charlotte, aunque no en un diálogo, sino en una canción. ¿Sabes cantar? Está bien, te daré una oportunidad. Una canción que cantaba en un idioma inventado e ininteligible. Era como si quisiera reafirmarse en su empeño, diciéndonos que cuando estaba callado, a Charlotte le entendía todo el mundo, mientras que cuando abría la boca nadie podía hacerlo. Pero la suerte estaba echada y el Quijote del Silencio tuvo al fin que rendirse. El gran dictador, escena Y, 11A, toma 1. Al protagonista del Gran Dictador, un barbero con todos los rasgos de Charlotte, no le quedaba más remedio que hablar. Sé que el hablar será el fin de Charlotte, eso seguro. Pero al menos se irá diciendo algo en lo que yo creo. Charlotte iba a morir, pero moriría matando. Lo siento, pero yo no quiero ser emperador. Ese no es mi oficio. No quiero gobernar ni conquistar a nadie, sino ayudar a todos si fuera posible. En el discurso que pronunciaba al final de la película, Chaplin hacía un verdadero canto a la libertad y a la democracia. El odio de los hombres pasará y caerán los dictadores y el poder que le quitaron al pueblo se le reintegrará al pueblo y así mientras el hombre exista la libertad no perecerá. En los años siguientes Chaplin rodaría 4 películas sonoras más y aunque ya no aparecía como tal, hay en todas ellas algo del viejo Charlotte.
Cruel y dulce, mezquino y generoso, héroe y villano, apóstol de la risa y de la lágrima. Su bastón, su bombín y su bigote se convirtieron en el símbolo mismo del cine y en una de las señas de identidad más representativas del siglo XX. Por eso, en la memoria de muchos siempre perdurará ese regusto agridulce que nos dejaba cuando, de espaldas, Charlotte caminaba hacia el horizonte girando su bastón y dando pequeños saltitos, mientras el objetivo se cerraba en un círculo que atrapaba su figura y en la pantalla se leía The End. Este tema que suena pertenece a la banda sonora de La novia de Frankenstein, la película de James Whale, estrenada en 1935, a la que puso música Frank Wiseman. El monstruo de Frankenstein es otro de los personajes más famosos de la historia del cine. Ocupa el tercer puesto en la lista de los personajes de ficción que más veces han sido llevados a la pantalla. Solo le superan Sherlock Holmes y Drácula. Pero no vamos a hablar de él ahora, sino de otro personaje clásico del ciclo de terror de la Universal de los años 30, el hombre invisible. Y no nos vamos a centrar únicamente en esa versión, sino que vamos a hacer un recorrido por los diferentes hombres invisibles que nos ha mostrado el cine. Desde los tiempos más antiguos, el poder de ser invisible es una de las fantasías más deseadas por los seres humanos. Cuando era un crío y soñaba con ser invisible, pensaba que todo sería muy fácil. Podría hacer lo que quisiera, ir donde quisiera y tomar lo que quisiera. La invisibilidad nos oculta de los ojos de los demás. El mundo entero es mi escondite. Puedo estar entre ellos día y noche sin que lo sospechen. Y eso tiene muchas ventajas. Puedes ver cualquier partido y cualquier película gratis. Sí. Mirar bajo la falda de las chicas, ir a sus vestuarios. Ir desnudo siempre que quieras. No tienes que preocuparte porque te digan que estás más viejo o que deberías adelgazar. Tendrías un brillante futuro como ladrón de bancos. Por ejemplo, Harry Potter lo conseguía con su capa especial, y esto es lo que una vez nos contó lo que haría con ella en la vida real el actor que lo interpretaba, Daniel Radcliffe. Because then I could, get out of trouble very, very quickly and get into rock concerts and things. Alejarme de los problemas rápidamente y colarme en los conciertos de rock, decía el actor. Pero lo cierto es que la invisibilidad también tiene sus inconvenientes. En mi vida, muchas mujeres me han dicho que no podían ni verme. Bueno, eso ya es otra historia, pero nosotros nos referimos a inconvenientes como estos. He de permanecer escondido mientras hago la digestión, ya que la comida es visible en mi estómago durante ese rato. Solo puedo trabajar los días claros y soleados. Si trabajo bajo la lluvia, se puede ver el agua golpeando mi cuerpo. En ciudades con polución, el humo se me pega hasta hacerme visible. Por no hablar del hecho de que tienes que ir siempre desnudo, ya que tu ropa no es invisible. Les recuerdo que estoy desnudo en la nieve. No siento ninguna de mis extremidades, y cuando digo ninguna, es ninguna. En términos literarios, la primera novela en abordar el tema de la invisibilidad fue El caballero invisible de James Dalton, publicada en 1833. Otros autores como Julio Verne, Guy de Maupassant o H.P. Lovecraft también escribieron sobre el tema, pero el gran referente sobre la invisibilidad en la literatura es este. ¿Conoce a Wells, el de la máquina del tiempo? Soy el sobrino segundo del autor de El hombre invisible. Así es, el escritor británico H.G. Wells, autor de varias obras de ciencia ficción y terror llevadas a la pantalla, como La máquina del tiempo, La isla del Dr. Moreau o La guerra de los mundos y muchas otras, es también el padre del hombre invisible, novela publicada en 1897 y que en 1933 fue adaptada al cine por James Whale, el director que un año antes había saltado a la fama con el Dr. Frankenstein.
La película contaba la historia de un científico que descubría la fórmula de la invisibilidad. Las drogas que he tomado han transformado mi cerebro en el de un superhombre. De repente me he dado cuenta de la gran facultad que solo yo poseo. Conseguiré tener a todos a mis pies. En esta primera película ya quedaba patente uno de los efectos secundarios que tenía la invisibilidad, el paulatino descenso a la locura del científico, consumido por la codicia y el deseo de poder. Empezaremos sembrando el pánico. Asesinaremos indiscriminadamente, tanto a grandes hombres como a seres insignificantes. Así verán que no hacemos diferencias. ¿Y si descarriláramos un par de trenes? Tendría que apretar con mis invisibles manos la garganta del ferroviario. El éxito que tuvo la película hizo que la Universal incluyera al hombre invisible en su famosa galería de monstruos de los años 30 y 40 y que se rodaran varias secuelas. ¡Está aquí! ¡Es el hombre invisible! En los años siguientes llegarían películas como El hombre invisible vuelve, La mujer invisible, La venganza del hombre invisible o incluso comedias como Abbott y Costello contra el hombre invisible. ¡Ya viene otra vez el hombre invisible! El personaje se extendió también a otras filmografías. Así pudimos verle, por ejemplo, dentro del fantaterror español, en una coproducción hispano-francesa titulada Orlov y el hombre invisible, con Paco Valladares de protagonista. ¿Cómo mueve usted esos objetos? ¿Por qué medio? He creado un nuevo ser, invisible, dotado de inteligencia. ¿Ese hombre invisible no será peligroso? Oh, no, doctor. Me obedece. O también dentro del cine mexicano, en la película El hombre que logró ser invisible, protagonizada por Arturo de Córdoba. En cuanto podamos nos iremos de México. Ahí tienes otra cosa más que puedo hacer. Pasar las fronteras sin necesidad de pasaporte. Habrá que pensar que soy el único hombre libre sobre la Tierra. En el año 2000, el director Paul Verhoeven estrenó El hombre sin sombra, en la que Kevin Bacon dirigía un grupo de científicos que experimentaban con la invisibilidad con él de cobaya humana. La fase 3. ¿Estás loco? No puedes saltar a las pruebas con humanos. Existen normas, procedimientos. No se hace historia siguiendo las normas, se hace aprovechando el momento. Y como ocurría con muchos de sus predecesores, Kevin Bacon también acababa perdiendo la cabeza y organizando un auténtico baño de sangre. Sebastián, ¿dónde estás? No tenéis ni idea de lo que es esto. El poder que da la libertad. No puedo abandonar eso. ¿Te das cuenta de lo que dices? ¿Sabes qué, Matt? Es asombroso lo que puedes hacer cuando ya no tienes que volver a mirarte en el espejo. Como veis, la historia del hombre invisible ha dado mucho juego dentro del cine de terror. Con mi poder puedo atemorizar a toda la humanidad con solo mover una mano. ¡Hasta la luna me teme! Está muerta de miedo. El mundo entero está muerto. Pero también funciona en otros muchos géneros. En la película Memorias de un hombre invisible, el director John Carpenter mezclaba acción y suspense cuando unos agentes de la CIA que iban por libre intentaban atraparle. Si dices una palabra de ese tío, el caso pasará a un subdirector y tú lo perderás. Nos dejarán fuera. Por otra parte, si le cogemos pronto, nosotros le controlaremos. Somos los únicos que sabemos que existe. El instrumento más exótico de espionaje del planeta es nuestro, y solo nuestro. También lo hemos visto en comedias, como Te veo y no te veo, una producción Disney de 1972, en la que un jovencísimo Kurt Russell interpretaba a un alumno de instituto que en la clase de química descubría la fórmula de la invisibilidad. Bueno, no sé cómo lo he hecho, pero lo he conseguido. Os lo voy a enseñar. Es increíble. ¿Quieres hacerme creer que con solo meter los dedos en ese mejunje se hacen invisibles? Es todo lo que hay que hacer. Anda, prueba. A veces el hombre invisible trabaja en grupo, como en la Liga de los Hombres Extraordinarios, donde formaba equipo con Alan Quatermain, el Dr. Jekyll o el Capitán Nemo. Todos tenemos oficios útiles en esta empresa. Un cazador, una científica, incluso Skinner aporta el don del sigilo. ¡Salud! También formando parte de los superhéroes chapuceros que lideraba Ben Stiller en Hombres Misteriosos. A ver si lo he entendido. Tienes la capacidad de hacerte invisible. Sí. Pero no puedes demostrarlo. No, solo puedo hacerme invisible cuando nadie me mira. Perdona nuestra incredulidad, pero ¿cómo podemos estar seguros de que has conseguido la transparencia total? Veréis, cuando uno se hace invisible, lo nota. O como uno de los niños peculiares del hogar de Miss Peregrine en la película de Tim Burton. En la taberna, tú lo viste, ¿no? Todo volaba por los aires y se rompía. Y fui yo, lo hice con mi mente. No, eso fui yo. ¿Mirar? Sí. ¿Estás desnudo?
Sí. Incluso lo hemos visto en cintas de animación. En Hotel Transilvania, por ejemplo, le mostraban como unas gafas de Woody Allen que flotaban en el aire. ¡Ah! ¿Quién me ha pellizcado? ¿Yo? ¿Así nos saludamos en Manhattan? Sí, muy gracioso, hombre invisible. Hola, encantado de verte. Y hablando de cine de animación, curiosa resulta también El perfume invisible, una de dibujos para adultos con mucho erotismo que adaptaba un cómic de Milo Manara. Pero está completamente desnudo. ¿Soy yo la que le ha provocado eso? ¿Le han dicho alguna vez lo preciosa que es? Estoy segura de que es un sueño. Bueno, si es un sueño, me aprovecharé. Oh, Dios, qué gusto. Qué divertido sin ver nada. También hay películas donde la invisibilidad no es el tema central, pero aparece puntualmente. Es el caso de la capa de Harry Potter, que mencionábamos antes, del anillo que usa Frodo en la saga del Señor de los Anillos, o del camuflaje defensivo del cazador alienígena Depredador. ¿Por qué no podemos verlo? Por su asombrosa capacidad defensiva. Alguien capaz de confundirse con la luz. Un camuflaje perfecto. Por no hablar de los superhéroes. ¿Recuerdas a los Cuatro Fantásticos? Sí, los de la Mujer Invisible y la Antorcha Humana. Pero dejando a un lado el cine, hace un par de años leímos la noticia sobre una empresa que había logrado crear una capa ultrafina a lo Harry Potter que podía adaptarse a la forma de un objeto y ocultarlo de la vista mediante luz reflejada. Y es que desde hace ya bastantes años, los científicos trabajan seriamente en conseguir la invisibilidad, con vistas sobre todo a la industria militar. Imaginaos este mundo cuando los militares se hagan con esto. Siempre se ha hablado de las muchas aplicaciones militares, de seguridad o de espionaje que podría tener la invisibilidad. Suponga que le hubiéramos tenido. Un agente invisible en 1939. Quizá no hubiera habido Segunda Guerra Mundial. ¿Qué me está diciendo? ¿Que podría haber matado a Hitler? Que podría haber salvado 30 millones de vidas. Cambiar la historia. Sí, es posible, pero el cine nos ha mostrado también lo que ocurre cuando ese poder cae en malas manos o se utiliza con fines criminales. La ciencia trabaja en ello, pero de momento la invisibilidad se sigue moviendo en los terrenos de la fantasía cinematográfica. Y ahí puedes creerlo o no creerlo. ¿Crees en los hombres invisibles? Pues naturalmente que creo. Mi hermana lleva 20 años sin ver el pelo a su marido. El cine clásico en la SER. Sucedió una noche. La que canta es la actriz y cantante Adriana Caselotti, que era quien ponía voz al personaje de Blancanieves, en el que fue el primer largometraje de dibujos animados de Walt Disney, Blancanieves y los 7 enanitos. Una canción que nos sirve para introducir a nuestro siguiente personaje, que también procede de la factoría Disney. Un auténtico icono de la cultura popular que ha marcado a varias generaciones. Su imperio abarca el cine, la televisión, la publicidad, los parques de atracciones, la música, sin olvidar el mundo editorial, ya que desde casi su nacimiento ha tenido una larga vida en las tiras de los periódicos, en los tebeos y en los cómics. Os estamos hablando del Pato Donald. One, two. Wah, 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 Donald Duck, he's my little pal. Wah, 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 Donald Duck, Daisy is his gal. El pasado 9 de junio, el viejo Donald cumplió 92 años. Para tío Donald, feliz cumpleaños. ¡Cumpleaños! Una edad en la que cualquier ser humano estaría ya retirado. Pero él no, él es un dibu y la jubilación nunca llega para ellos. Y no es que no haya hecho méritos para ganarse un cómodo descanso.
A lo largo de estos 90 años ha protagonizado más de 150 cortos y películas, además de infinidad de programas de vídeo y televisión. Donald es un veterano que tiene garantizado un sitio de honor en el Olimpo cinematográfico, algo que muy pocos imaginaban aquel 9 de junio de 1934, cuando apareció por primera vez en la pantalla. Desde principios de los años 30, los cortos de Walt Disney se habían convertido en el complemento imprescindible de cualquier estreno. Aquel día el programa anunciaba un corto titulado La gallinita sabia. La gallinita vendrá, es sabia y es feliz, como es la hora de plantar, aquí trae su maíz. Era una adaptación de la fábula de Esopo. La gallina buscaba ayuda entre sus vecinos para plantar el maíz y allí nos encontrábamos con nuestro amigo Donald, un pato holgazán y egoísta que se negaba con malas excusas a prestarle su colaboración. Maíz voy a plantar, ¿me quieres ayudar? ¿Yo? Oh, no. Me duele la quiripita. Aquel fue su debut como personaje en las pantallas. Sin embargo, su nacimiento habría que buscarlo un par de años antes. Lo contaba el propio Walt Disney. Lo normal es que desarrollemos un personaje y luego le busquemos una voz. Pero en el caso de Donald, la voz vino antes que el personaje. Una voz muy inusual que nos hizo ver posibilidades. Disney asistía a la grabación de voces para un corto musical y entre los dobladores había un joven llamado Clarence Nash que se había especializado en imitar el sonido de diferentes animales. En el corto había una canción que cantaban a dúo una gallina y un pato, y Nash le ponía la voz al pato. A Disney le encantó esa voz y decidió crear un personaje que encajara con ella. Se trataba de un pato antropomórfico, pero más cercano al animal que otros personajes como Mickey o Goofy. Al principio era en blanco y negro, pero pronto luciría en color. El cuerpo blanco, el pico y las patas anaranjadas, vistiendo una camisa azul de estilo marinero, con pajarita roja, sin pantalones y tocado con una gorra también de la marina. Su diseño se fue retocando también en los primeros años, haciéndolo cada vez un poco más relleno, más redondeado y más bajo. Hacia 1937 ya tenía el aspecto que todos conocemos. Donald había debutado como secundario, y como secundario siguió en sus primeros años apareciendo en los cortos de Mickey Mouse. Introducing Donald Duck reciting Mary Had a Little Lamb. En este corto, titulado A beneficio de los huérfanos, Mickey le hacía subir al escenario a recitar un poema, y el pato acababa peleándose con el público, dejando claro su mal genio. A partir de 1937, Donald pasó de secundario a protagonista, haciéndose acreedor de su propia serie de cortometrajes. Donald fue diseñado como contrapunto de Mickey. Era un antihéroe irritable y gruñón. Bastante pendenciero. Pero también algo cobarde a veces. ¿Qué has dicho? No he dicho nada. Un tipo un poco egoísta, un poco torpe y con bastante mala suerte. Siempre ocurría algo que le arruinaba el día. Si Mickey Mouse era por excelencia el personaje noble y optimista, una especie de Quijote, el pato hacía las veces de Sancho, representando las flaquezas humanas y a menudo llevándose todos los golpes. El estrellato de Donald se basó precisamente en eso, en su falta de buena estrella. Si Mickey era intocable, con Donald en cambio los dibujantes se podían cebar, haciéndole víctima de todas las desgracias. Ya lo decía Walt Disney. Nos encantó poder contar con un personaje como este, porque podíamos enfrentarle a todos los personajes bestias que diseñábamos en el estudio. El personaje caló bien entre el público y en los años 40 Donald pasó a ser el dibujo animado con más trabajo de la Disney, en especial en los años de la Segunda Guerra Mundial. Si quieres al ejército venir,
sabrás que todo es bueno por aquí. El gobierno norteamericano había pedido ayuda a los distintos estudios de Hollywood para concienciar a la gente y Walt Disney ofreció a Donald como su principal estrella. Izquierda, 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 derecha, izquierda, izquierda, compañía, go. El Pato rodó numerosos cortos de propaganda en los que animaba a pagar los impuestos, a comprar bonos de guerra o a alistarse en el ejército. ¡Hola, Solán! ¡Me gustaría ser piloto! Primero tendrá que pasar el examen físico. ¡Tonterías! ¡Hazles caso! Muy bien, amigo. Por esa puerta. Por uno de estos cortos ganó el único Oscar de las 9 nominaciones que obtuvo a lo largo de su carrera. Se tituló El rostro del Führer. El saludo nazi hay que practicar. Y ¡hey! ¡hey! Al Führer saludar. Al que no salude habrá que fusilar. Porque ¡hey! ¡hey! A Hitler hay que amar. Se trataba de una parodia de la Alemania nazi, en la que veíamos a Donald en una fábrica de municiones trabajando sin descanso y teniendo que saludar brazo en alto cada vez que veía una fotografía de Hitler. Otro de los trabajos que desempeñó Donald en aquellos años fue el de embajador para los países sudamericanos. Saludos, amigos, a paz bringing to you. La guerra impedía la exportación de películas a Europa y la Disney buscó un nuevo mercado en América del Sur. Donald protagonizó varios cortos ambientados en Sudamérica y también 2 largos. Saludos amigos, una especie de viaje turístico con escenas de la vida en el continente sur. El lago Titicaca está situado a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar. ¿3.000 metros? A esta gran altura, el visitante a menudo se ve atacado por el mal de montaña o siroche. ¿Qué es eso? Es una especie de mareo. Y Los 3 caballeros, en la que aparecía acompañado del brasileño José Carioca y del mexicano Panchito. ¿Qué es esto? Este es tu regalo de México, Donald. ¡Una piñata! ¿Qué es una piñata? La piñata está llena de sorpresas, regalos. Es el mero espíritu de Navidad. ¡Navidad! Tras la guerra, Disney reconfiguró de nuevo la imagen de Donald y le convirtió en una figura ideal para la divulgación de material educativo. Hola, Donald. ¡Ese soy yo! ¿Dónde estoy? Estás en la tierra de las matemáticas. ¿Matemáticas? Vamos a recorrer la maravillosa tierra de las matemáticas. A la estela del Pato y en diferentes películas, cortos y cómics, fueron surgiendo una serie de personajes que acabarían formando parte de su mundo. ¡Estoy lista! ¡Pero cómo te atreves! ¡Eres un maleducado, grosero! Su novia Daisy, por supuesto, pero también su primo Narciso Bello, su amigo Eugenio Tarconi, sus sobrinos Juanito, Jorgito y Jaimito o el avaro tío Gilito. Mira todo el dinero que ganamos, tío. Suena como $1.95. ¡Así es! ¡Cielos! ¡Vaya que sabe de dinero! Aparte de los cortos, Donald ha intervenido en diversos largometrajes, ya sea como protagonista o como actor secundario. Las 2 películas de Sudamérica que citábamos antes y otras como Tiempo de Melodía, Las aventuras de Bongo, Mickey y las judías mágicas, El príncipe y el mendigo, Una Navidad con Mickey o Fantasía 2000. En la película Quién engañó a Roger Rabbit tenía un divertido duelo de pianos con el Pato Lucas. ¿Puede entender alguien lo que dice este pato? Es la última vez que trabajo con un pato que se sienta. ¡Esto es la guerra! Who's got the sweetest disposition? One guess who? Y no queremos olvidarnos del que durante muchos años fue la verdadera alma del Pato Donald. El hombre que le hizo nacer y le puso voz y sentimiento, Clarence Nash. Él mismo se encargaba de doblar al personaje al español, francés, portugués, japonés, alemán y chino. Y curiosamente nunca aprendió ninguno de estos idiomas. Memorizaba fonéticamente los textos y los adaptaba a su particular voz. Así explicaba Clarence Nash su técnica. Solo formo una bolsa de aire en mi mejilla y luego imagino cómo lo diría un pato. En 1983, la Academia de Hollywood le rindió homenaje. Ladies and gentlemen, here's the voice of Donald Duck for all these 50 years, Mr. Clarence Ducky Nash. Thank you very much. I
Thank you. Thank you, Clarence Nash falleció en 1985. A partir de entonces, Tony Anselmo, un animador de los estudios Disney, asumió el trabajo de ser la voz oficial del Pato Donald. En España, desde los años 90, le pusieron voz los dobladores Héctor Lera y Antonio Acasu. Este último falleció hace pocos meses, y es que el tiempo pasa y termina para los seres humanos, pero no para los personajes de ficción. Por eso Donald tiene garantizada la vida eterna. Como decían en la película Breve Encuentro... Las estrellas pueden cambiar su curso, el universo estallar en llamas y el mundo derrumbarse, pero siempre existirá el Pato Donald. De acuerdo con la revista TV Guide, el Pato Donald ocupa el 5º puesto entre los mejores personajes de dibujos animados de todos los tiempos. No one but Donald Duck. Esta música la conocéis de sobra, es el tema principal de En busca del arca perdida, compuesto por John Williams. Indiana Jones no viene hoy aquí en calidad de aventurero ni de arqueólogo, sino de su otra faceta, la de profesor. Y es que nuestro último personaje no es uno, sino varios. Os vamos a presentar un claustro de profesores de cine que cualquier colegio, instituto o centro educativo desearía tener. Para algunos es una de las mejores profesiones que existe. Debería hacerme maestra o profesora universitaria. El horario es mejor. Tienes libre todo el verano, es mucho menos competitivo. Otros, en cambio, la rechazan de plano. Lo que más me deprime de ello es que la vida de algunas personas solo consiste en eso. Van a la escuela, a la universidad, se gradúan y luego vuelven a la escuela a regurgitárselo todo a otros. De lo que no cabe duda es que cualquiera no vale para este trabajo. Se requiere paciencia, dedicación y valor. Mucho valor. Esos pequeños monstruos te van a comer vivo. Tienen 6 años. No creo que sean tan malos. ¿Quieres un consejo? Llévate la pistola. Los profesores del cine son ni más ni menos como los de la vida misma. Los hay vocacionales. Pues que mi lema ha sido y será siempre: donde haya un niño que enseñar, ahí debe ir el maestro volando. Y los hay para quienes su trabajo es casi una tortura. No se preocupe, su clase acaba ya muy pronto. La próxima será mejor. Será exactamente igual, probablemente peor. ¿Y qué solución ve usted? Lo que necesitan es una buena paliza. Pues sí, también los hay con mano dura. Algunas veces tenemos que ser duros con ellos. Es necesario que demos escarmientos. No querrá que el colegio adquiera una reputación de decadente. Y los hay con mano blanda. De vez en cuando hay que dejar que los niños descarguen sus represiones. ¿O yo? Que las clases no sean un lugar de severa enseñanza, sino un motivo de alegría para los chavos. Tan blanda que a veces se dejan avasallar. Bien, Berchevsky. Posiblemente he estado con usted un poco brusco. Verá, Berchevsky. ¿Profesor? No se excite usted. Berchevsky, me está fracturando la tibia un poquito. Berchevsky, usted es muy fuerte, Berchevsky. ¿No se da cuenta de que me está ahogando? En cuanto a los métodos que utilizan para dar sus clases, también varían bastante. Agricolam. Agrícola. Agricolae. Los hay a quienes les gusta lo tradicional y los hay más originales. ¿Por qué he subido aquí? Para sentirse más alto. ¡No! Pero gracias por contestar. Me he subido a mi mesa para recordarme que debemos mirar constantemente las cosas de un modo diferente. El mundo se ve distinto desde aquí arriba. Si no me creen, vengan a comprobarlo. Vamos. Cuando ustedes crean que saben algo, deben mirarlo de un modo distinto. Aunque pueda parecer tonto o equivocado, deben intentarlo. Cuando lean, no consideren solo lo que piensa el autor. Consideren lo que piensan ustedes. Up in the morning and after school.
Las películas de profesores abarcan todos los géneros. Hay comedias, dramas, thrillers, películas de terror o de romances. Pamela Bell está enamorada de usted. ¿Qué cosas se le ocurren a las mujeres? Lo ha notado, ¿verdad? La trato exactamente igual que las otras chicas. Alumnas o alumnos que se enamoran de sus profesores o profesoras, pero también docentes que se aprovechan de su posición para tirarle los tejos a estos. Hay cierto número de profesores muy buenos que son famosos por seducir a sus alumnas. Y sigue siendo así, porque es pan comido. Es que ellas los admiran y ellos son hombres maduros y las alumnas se sienten halagadas por su atención. E incluso madres de colegiales que sucumben a la pasión escolar. Caray, ¿ese es el nuevo maestro? Sí. Madre mía. ¿Qué haces? No quiero que me veas sin maquillaje. Nosotras también vamos sin maquillaje. Pero estáis casadas, podéis ir hechas un asco. Pero la mayoría de las películas de profesores giran en torno a un grupo de alumnos conflictivos o problemáticos. ¿Quiénes son esos críos deshechos del infierno? No, son inteligentes, pero con ningunas ganas de aprender. Son lo que solemos llamar una pandilla de problemas sociales. Exacto. Y es el profesor el que tendrá que motivarlos para que aprendan a dar lo mejor de sí mismos. Se arriesga mucho, animándoles a que se hagan artistas, John. Cuando se den cuenta que no son Rembrandts, Shakespeares ni Mozart, le odiarán por ello. No quiero artistas, George. Quiero librepensadores. A lo largo de la historia del cine han sido muchísimos los actores que han interpretado papeles de profesores. Ahora hay muchos colegios muy buenos por esta parte, pero es difícil conseguir profesores de calidad. Pues como ejemplo, ahí va una plantilla que cualquier colegio estaría encantado de tener. De la literatura no cabe duda, se ocuparía el Robin Williams del Club de los Poetas Muertos. No leemos y escribimos poesía porque es bonita. Leemos y escribimos poesía porque pertenecemos a la raza humana. Y la raza humana está llena de pasión. La medicina, el derecho, el comercio y la ingeniería son carreras nobles y necesarias para dignificar la vida. Pero la poesía, la belleza, el romanticismo, el amor, son las cosas que nos mantienen vivos. La clase de lengua se la hemos encargado a un mexicano, el profe Mario Moreno Cantinflas. Gramática es el arte o la ciencia, pues en esto no nos hemos puesto de acuerdo, que nos enseña a leer y a escribir correctamente el idioma castellano. No se dice idioma, se dice idioma de raíz latina. Sí, pero yo no hablo de esa raíz. Yo hablo de la raíz india, por eso digo idioma. Y para las matemáticas tenemos a un auténtico plomo, Jeff Bridges, versión El espejo tiene dos caras. ¿Qué es el tiempo en segundos? ¿Qué límite alcanza la velocidad cuando te alcanza 2 segundos? No, ya estoy perdida. ¿Qué significa todo eso? Tienes que ponerlo en algún contexto, crear una historia, darle un poco de gracia y echarle humor. ¿Humor en cálculo? La química, no sin cierto riesgo para el alumnado, la impartirá el profesor más chiflado, Jerry Lewis. De 3 partes de carbón, 5 de hidrógeno, 1 parte de nitrógeno y 3 partes de oxígeno. Lo que nos da... nitroglicerina. Y los resultados fueron... negativos. ¿Y... ruidosos? ¿Ruidosos? Si mal no recuerdo, esa fue la peor explosión en la historia de esta o de cualquier otra universidad. Y para la clase de música no hay duda, el profesor Holland, Richard Dreyfuss. Señor Barr, sepa que no se considera demasiado fino vaciar su válvula de saliva en pleno ensayo. Y menos en el pie de la persona que está a su lado. La historia o las ciencias políticas quedan a cargo del valiente Charles Lawton de la película Esta tierra es mía. Como la lección de hoy será muy breve, he querido elegir un buen libro. No lo quemaron con los otros porque lo escondí en mi casa. Otros hombres querrán destruir este libro. Es posible que acabe en el fuego, pero no lo borrarán de la memoria. Vosotros lo recordaréis siempre. Declaración de los Derechos del Hombre. La clase de urbanidad e higiene la dará Sidney Poitier, el profesor que sofocaba la rebelión en las aulas. Comportamiento general. Os aseguro que he visto basureros mucho más limpios. Si queréis llevar el pelo largo, lavaoslo. O de lo contrario, criaréis piojos y olerá mal. Si hay arqueología en el programa de estudios, el titular no puede ser otro que Indiana Jones Harrison Ford. Profesor de arqueología, experto en ocultismo. ¿Cómo se llama eso? ¿Conseguidor de antigüedades raras? Y del aula de academia, si la hubiera, se encargaría una exmarine, la Michelle Pfeiffer de Mentes Peligrosas. No tiene aspecto de marine. Verá, los tatuajes están ocultos por las mangas. ¿Qué es una profesora de academia? Bueno, en primer lugar, la academia es
Es una escuela dentro de una escuela, con chicos especiales, apasionados, enérgicos, desafiantes. Pero no queremos olvidarnos del cine español. ¿Cómo se llamaban las tres carabelas? La Pinta, la Niña y La Santísima Virgen. ¡Oh, no, señorito! ¡La Santa María! Hemos elegido a dos de nuestros profesores patrios favoritos y los hemos sacado de dos películas de José Luis Cuerda. En primer lugar, el maestro cantarín de Amanece, que no es poco, que podría dar, por ejemplo, geografía. Olga Don Ural. Garona Sena Escalda. Iber Brut y Sar. Elba. Mura. Grave. Y el segundo, el personaje que interpretaba Fernando Fernán Gómez en La lengua de las mariposas, un maestro tan bueno que podría dar clases de cualquier cosa, hasta de religión. Mi madre dice que los buenos van al cielo y los malos al infierno. ¿Y usted qué piensa? Yo tengo miedo. ¿Es usted capaz de guardar un secreto? Pues en secreto, ese infierno del más allá no existe. El odio, la crueldad, eso es el infierno. Hay otros muchos que se nos quedan fuera de este reportaje, pero lo que es seguro es una cosa: no importa que los estudiantes sean dóciles o rebeldes, zoquetes o aplicados, siempre podrán contar con la dedicación de un profesor de cine dispuesto a hacer cualquier cosa por sus alumnos. Nuestro último profesor se llamaba Pinkerton y nos hizo leer un libro titulado Judas el Oscuro. Trataba de un tío llamado Judas. Lo curioso del viejo Pinky es que no volvió el curso siguiente. Se fue hasta el río. Se amorró a una tubería de gas y se suicidó. Bueno, no me extraña mucho. ¿Qué quiere decir? Se supone que debía darnos buen ejemplo. Seguramente pensaba en eso cuando se suicidó. Pues así termina este especial que hemos dedicado a varios personajes cinematográficos. La semana que viene volveremos con otro programa de Sucedió una noche colección. Ahora nos vamos con más música. Si antes os decíamos que el monstruo de Frankenstein es el tercer personaje de ficción más veces llevado al cine, nos vamos a despedir con el número 1, con Sherlock Holmes. Esto que suena ya de fondo pertenece a la banda sonora del Secreto de la Pirámide, compuesta por Bruce Broughton para la película que Barry Levinson dirigió en 1985 y que giraba en torno a un hipotético encuentro juvenil entre Watson y Holmes. Os dejamos con ella. Un saludo para todos y hasta la semana que viene.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.